Ángulos correspondientes. Al finalizar la lección podremos identificar los ángulos correspondientes que se forman cuando se intersectan dos rectas con una tercera recta. Vamos a recordar antes de empezar que cuando tenemos un ángulo llano, es decir, una línea horizontal, y la dividimos en dos partes, se van a formar dos ángulos que al sumarlos nos deben dar nuevamente 180 grados. Dividimos esto a cualquier inclinación para formar cualquier ángulo. En este caso vamos a medirlo y dice que mide 50 grados, por lo tanto el otro debe medir 130 grados para que al sumarlo nos dé 180 grados. Los ángulos correspondientes. Cuando tenemos dos rectas que son intersectadas por una tercera, se van a formar 8 ángulos. Aquí tenemos la primera recta L, la segunda recta M y una tercera recta P que va a intersectar a las primeras dos. Se forman 4 ángulos con un vértice en común entre la recta L y la recta P y se van a formar los 4 restantes entre la recta M y la recta P. Estos últimos 4 tienen un vértice en común. Tanto la recta L como la recta M tienen 4 ángulos relacionados con cada una, 4 ángulos relacionados con cada una y con un vértice en común. Cada uno de los ángulos en la misma posición respecto de cada vértice, se van a llamar ángulos correspondientes. Entonces veamos cómo ubicar los ángulos correspondientes. Vamos a ubicar los ángulos correspondientes entre los dos grupos. Por ejemplo, el ángulo 1 y el ángulo 5 son correspondientes porque respecto de cada uno de sus vértices se encuentran en la posición superior derecha. Entonces el 1 y el 5 son correspondientes. También tenemos otros ángulos correspondientes que son el 2 y el 6, porque respecto a cada uno de sus vértices se encuentran en la esquina superior izquierda. Estos dos son ángulos correspondientes. Tenemos los otros dos ángulos correspondientes que son el 3 y el 7, porque respecto de su vértice se encuentran los dos en la esquina inferior izquierda. El 3 y el 7 son ángulos correspondientes. Y finalmente, los otros ángulos correspondientes son el 4 y el 8, porque respecto a cada uno de su vértice se encuentran en la esquina inferior derecha. Estos dos ángulos, 4 y 8, aunque en la figura se ve que no midan lo mismo, son ángulos correspondientes. El término correspondientes hace referencia solamente a la posición en la que están los ángulos, no a su valor. Tenemos un caso especial que es cuando las dos rectas se van a hacer paralelas, las dos rectas que se intersectan por una tercera. Entonces, en este caso, cuando las dos rectas sean paralelas, vamos a tener ángulos correspondientes, que son iguales entre sí. Entonces, vamos a tener las dos rectas L y M. Vamos a decir que estas dos son paralelas, con la notación que conocimos en las lecciones anteriores de las dos barritas. En este caso, hace referencia a que son paralelas, porque estamos indicando que son rectas. Si este símbolo de las dos barritas estuviera sobre dos rectas, entonces ahí sí, como lo vimos en la lección anterior, significaría que ambas rectas o segmentos de rectas miden lo mismo. Pero en este caso lo estamos haciendo uso de este símbolo con los nombres de las rectas, por lo tanto indica que son paralelas. Tenemos la recta P que va a intersectar a ambas y se van a formar 4 ángulos entre la recta L y la recta P y otros 4 entre la recta M y la recta P. Entonces, para el caso en que tengamos rectas paralelas, vamos a decir que los ángulos correspondientes van a ser iguales. Entonces, aquí sí ya nos metemos a ver los valores específicos de cada ángulo y una característica especial que ocurre cuando son ángulos correspondientes. Entonces, acá el ángulo 1 y el 5, que son el primer par correspondiente que habíamos encontrado, va a ser igual su valor. Los otros dos, que son el 2 y el 6, también van a ser iguales porque las rectas son paralelas. Entonces el 2 y el 6 son iguales. Y finalmente también tenemos los ángulos 3 y 7 que van a ser iguales junto con el 4 y 8 que también son ángulos correspondientes. Al ser rectas paralelas, estos ángulos se vuelven iguales. Veamos un pequeño ejercicio acá. Tenemos que, dada la siguiente figura, tenemos que calcular el ángulo B. Tenemos acá que las rectas L y M son paralelas. Entonces nos dan el valor inicial de que el ángulo A mide 30 grados. Vamos a hallar el valor de B. Primero vamos a
hallar un ángulo que esté muy cerca o a partir del cual obtengamos información de la que ya tenemos, que en este caso es el ángulo A, que mide 30 grados. Entonces, un ángulo que está relacionado con estos 30 grados puede ser este nuevo X que está apareciendo en nuestra presentación, el ángulo X. Este nos va a ayudar. ¿Por qué nos va a ayudar? Porque nos damos cuenta que tanto el ángulo X como el ángulo B se encuentran en la misma posición respecto de su vértice y entonces nos damos cuenta que los ángulos B y X son correspondientes. Por lo tanto, al tratarse de dos rectas paralelas L y M, el ángulo B va a ser igual al ángulo X. Entonces, lo que necesitamos ahora es solamente calcular el valor del ángulo X. Ya que el ángulo X y el ángulo A forman una línea horizontal, o sea, forman 180 grados, podemos encontrar el valor de X, del ángulo X, usando la información de ángulos suplementarios, que nos dice que tanto el ángulo X como el ángulo A deben sumar 180 grados. Si el ángulo A mide 30 grados, por lo tanto, el ángulo X debe medir 150 para que sumados nos dé 180. Entonces, ya ahora que encontramos el valor del ángulo X, podemos encontrar el valor del ángulo B, que eso es exactamente igual por ángulos correspondientes entre paralelas, y entonces el ángulo B mide 150 grados.